cuando la historia la escriben los vencedores, no se queda ahí. La historia es ciencia, pero muchas veces, como es la situación de España, se queda fuera la otra historia, que es la historia de los vencidos. Es decir, la diferencia con esa otra historia es el sentimiento, que es el que se queda fuera. ¿Qué se queda fuera? Pues miles de experiencias vividas que muchas veces contradicen lo que la ciencia escribe. Es fuerte el tema. Esto, pues el término memoria histórica se acuñó hace relativamente poco tiempo. Nosotros estábamos ya trabajando desde 2002, que se creó el Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica, y fundamentalmente entramos por esta línea porque en Santa Cruz de Moya, gracias a la Villa Verde, que es otra asociación que entonces estaba trabajando la memoria guerrillera, ahí se hace un acto cada año, precisamente en memoria de los guerrilleros que lucharon en la posguerra contra Franco. Pues ahí nos dimos cuenta de que hay una inmensa asignatura pendiente, que es no solamente a la memoria de las víctimas muertas y enterradas, sino la memoria, las vivencias y los derechos de las víctimas vivas. Cada persona que enterraron dejó pues varios muertos en vida, que fueron sus mujeres, sus hijos, pues que a partir de entonces empezaron a vivir dentro de la más espantosa exclusión social, incluso acosos que se empezaron inmediatamente en la posguerra y no acabaron. Yo creo que en muchos casos aún no han acabado. Es decir, ahí hablamos de viudas que no pueden ser viudas o que no pudieron ser viudas porque nunca les dieron ni siquiera el certificado de que habían matado a su hombre, niños que perdieron su niñez junto con el asesinato de su padre. Es decir, una realidad pues que ha quedado olvidada. ¿Qué sintieron todas aquellas personas? ¿A qué tienen derecho todas esas personas que aún viven? Esa es la memoria histórica. Una cuestión es la que se escribe oficialmente, pero otra es la que quedó fuera de todos los tratados de historia, etcétera, que gracias a las organizaciones memorialistas, en primer lugar, pues se está empezando a recoger con respeto y sobre todo pues, con la dignidad que merece gente pues, que está en estas circunstancias por haber defendido, es muy importante, por haber defendido unos valores que hoy afortunadamente ya están comprendidos en la Constitución. Hasta ahora no. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en España aún hay amplísimos colectivos que no se han desnazificado. Lo digo con toda la propiedad. Es decir, la derecha española se ha limitado a quitar a Franco del balcón, pero lo tienen en la visita de noche. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchísima gente que incluso va de demócrata de toda la vida, que aún hoy se ofende cuando se habla de estos colectivos. Entonces, la ley, el problema que tiene es que no está acabada de desarrollar y permite que estas actitudes insumisas de esa otra parte que tiene Franco en la visita de noche, permite actitudes insumisas, incluso de hostilidad, sin que le pase nada. Ese es el principal, para nuestro punto de vista y desde el punto de vista de los derechos humanos, es el principal defecto que hemos encontrado en la ley de la memoria histórica. Pero eso no quita que sí que haya sido un instrumento fundamental para cerrar varias heridas que de otra manera no hubiéramos podido cerrar. ¿Por qué? Porque el estamento judicial sigue sin querer entrar en estos temas, que es una cosa muy importante en España, porque no hay voluntad política en muchísimos casos. Nosotros mismos estamos junto con Eduardo Ranz, el abogado que ha hecho también más demandas en el resto del territorio español. Pues estamos en más de 20, casi 30 ayuntamientos en la provincia de Valencia, que aún tienen simbología franquista, parejero franquista o cuadros de honores con
subvenciones a franquistas. Entonces, los ayuntamientos que no quieren entrar, no les pasa nada. Vayamos al juez. ¿Pero por qué? Porque la ley estatal no prevé estas actitudes insumisas. Los símbolos franquistas quedan, vamos a ver, si entendemos como símbolos franquistas el callejero, yo mismo entregué una lista de casi 60 calles franquistas hace unos años, que están ahora mismo en trámite, es decir, se está evaluando por parte de la universidad para ver cuántas de ellas son, vamos, inequívocamente contrarias a la ley, u otras pues que por algún motivo no estén comprendidas, viendo una página de normalidad que entendemos peligrosa. Es decir, que alguien diga varón de cárcel, como si fuera, señor, el varón de cárcel fue el primer alcalde franquista que con él entró en Valencia nada más acabar la guerra y con él se acabó ya el municipalismo democrático. Es decir, tomó posesión del Ayuntamiento de Valencia por la gracia de Dios. Esa pátina de normalidad que se le está dando a estos símbolos y tal es peligrosísima para la gente que estáis entrando ahora en temas sociales, etcétera, incluso los propios profesores que os enseñan. Eso es una asignatura pendiente. Es decir, eso también es memoria histórica, que la gente sepa simplemente la verdad. Pues mira, somos el segundo país en todo el mundo occidental en desaparecido. La gente piensa de una forma extraña, esta realidad no se la enseñan bien. Es decir, hay personas que ven con mucha piedad a los desaparecidos de las selvas amazónicas o de Brasil o de Chile, etcétera. Ahí sí, a esos hay que exhumarlos. Pero cuando les hablas de que España tiene tantos desaparecidos, y la palabra son desaparecidos, porque sus familias los están buscando, que España tiene tantos desaparecidos como todo el cono sur junto. Primero se extrañan, no es posible, en España no pasa eso. Y lo segundo, pasa lo que os he dicho antes, no se ofenden. Pero eso es normal, eso es que siga así. Los mismos que se ofenden piensan que está bien sacar a los de Chile o los de Argentina, pero lo de aquí hay que dejarlo como está porque esto es admitidas. Pero según Garzón, yendo a la pregunta, estamos ya casi por 150.000. Ojo lo que estoy diciendo. El segundo país de todo el mundo occidental. Solo nos gana, dijo este hombre también, solo nos gana Camboya. Esa es una realidad que es un shock para muchísima gente, no lo asume. La primera, y yo pienso que la única promesa que ha cumplido Rajoy es esa. En 2008, que aún no era nada, simplemente era candidato que perdió, su promesa era que cuando él ganase, en España no habría ni un euro público para las fosas de la guerra. Lo llamaba fosas de la guerra. Cuando no son de la guerra, muchas de esas fosas se llenaron cuando en España ya no había dos bandos. Inmediatamente ganar el PP, a las pocas semanas ya quitaron las subvenciones, redujeron los 6 millones, fijaos qué gran cantidad, 6 millones que se dedicaban a estas cosas, los redujeron a 2,5. Pero es que luego, cuando se hicieron los presupuestos, por la puerta de atrás, vergonzantemente, no hubo ni siquiera esos 2,5 millones. Y nos dejaron con proyectos iniciados, con personas ya ilusionadas y documentación hecha, nos dejaron colgados. Para cometer una exhumación hace falta, después del dinero, un equipo técnico de profesionales, un equipo interdisciplinar, en el que tiene que haber pues, arqueólogos, antropólogos forenses, algún médico forense, decir, genetistas, unos equipos que no los puede tener cualquiera. Nosotros lo tenemos, gracias a que hay gente pues, que es consciente del problema y de alguna manera regala su tiempo en favor de estas familias. Pero esos equipos son también difíciles de conseguir y claro, gente que trabaja y en teoría debería tener derecho a cobrar algo. Ahora, ¿qué pasa? Esta gente lo que hace es poner incluso dinero de su bolsillo. ¿Por qué? Porque tienen pues, un compromiso más allá de lo que es su profesión. Pero no sé por eso, nada, eso es lo fundamental.
Y después lo que hace falta pues es lo que hablábamos antes, por lo menos una predisposición de las autoridades políticas, alcaldes, etcétera, que faciliten la aplicación de una ley vigente, porque la ley de la memoria, aunque está vaciada de contenido por la cuestión de la, digamos, de la retirada de esas subvenciones, sigue estando vigente. Pero es que en España esas víctimas vivas, la que menos tiene son 80 años. Como esto no lo solucionemos en 8 o 10 años, esa deuda no se va a saldar, es decir, vamos a tener esa asignatura pendiente por mucho tiempo. Psicológicamente es una necesidad, saber qué pasó con tu padre o con tu abuelo, es una necesidad, hay gente que está tocada. El duelo, despedirse, es decir, ya sé qué pasó contigo y ya sé dónde están y cuando quiera puedo ir a hablar contigo. No lo mismo de ningún sitio. La única financiación que tenemos, y es una vergüenza, es lo que dices tú, si podemos acudir a algún crowdfunding, que no es ni más ni menos que acudir a la solidaridad o a la limosna de la gente, porque no hay nada. Ahora empiezan a haber ya con los nuevos gobiernos autonómicos, empiezan a abrirse líneas de ayudas, pues como teníamos hasta 2008, pero eso aún no se ha materializado del todo. Y junto con esta nueva ley, la Generalitat ha empezado a dar unas ayudas muy pequeñas. Con esas ayudas pues, prácticamente las exhumaciones no se pueden acometer. La Diputación, que también tiene, de Valencia, que también tiene otra línea, pues ahora están empezando a, digamos, se ha hecho una convocatoria, entonces quien pueda se puede presentar para ver esas ayudas, pero hasta ahora nada, nosotros no tenemos ningún tipo de ingresos más que lo que pongamos nosotros personalmente. Nosotros no hemos actuado solos, ¿no? Nosotros nos encontramos con este tema, he dicho antes, cuando entramos en relación con la Familia Verde y el grupo Pariola. Y entonces, entre unos y otros, a partir de 2009, pues habremos intervenido unas 18 o 20, ellos llevaban más también, porque empezaron a actuar antes que nosotros, pero en todo el área de lo que se llama, digamos, de actuación de la agrupación guerrillera de Levante, pues estarán entre 25 o 30, que va. Es el segundo, el llamado Paredón de España, es el segundo sitio de toda España donde más gente se ejecutó. Solamente ganan las tapias del cementerio del este de Madrid. Era digamos, una especie de terraplén, que se llama, la gente de ahí le llama terreno, porque es un terraplén donde los soldados practicaban el tiro. Lo que pasa es que alguien pues, dio con que eso era una estupenda máquina de matar, pues lo aprovechaban para practicar el tiro, pero contra blancos humanos. Hay gente que aún no recuerda todo aquello, lleno de sangre, o sea, es un shock cada vez que van los familiares a visitarlo. Pero eso no es el cementerio en sí, es decir, ahí se fusiló a 2.238 personas. El último, fijaos, que también es un dato importante, fue en noviembre de 1956, un guerrillero, Doroteo Ibáñez. El último fusilado en esta parte, lo que entonces llamaban el Levante, en noviembre de 1956, un guerrillero que se llamaba Doroteo Ibáñez, cuyo cuerpo no hemos encontrado, no sabemos qué hicieron con él. Y en el cementerio, arriba, que está a unos 500 o 600 metros, ahí hay no menos de 55 fosas. Todo el cementerio en realidad es una gran fosa, pero estudiado científicamente no menos de 55. Y ahí pues no sabemos realmente el número de los que están, porque algunos llegaban y pudieron llevarse el cuerpo de los recién fusilados a su pueblo, otros lo sacaron de las fosas y lo metieron en nichos allí en el propio cementerio, otros se los trajeron a Valencia, porque a veces no daban abasto, el enterrado no tenía tiempo y se los traían a Valencia. Es decir, que está muy indeterminado. Pero es que el lugar donde los mataron está ahí a la intemperie, aún no es bien de interés cultural ni de nada, no tiene protección oficial ninguna.
Y ahí es donde nosotros seguimos diciendo, primero, que se tiene que recuperar arqueológicamente, porque solamente conocemos un pequeño trozo y está bastante deteriorado, pero ese paredón, aquella galería, bueno, aquel espaldón de tiro, aquel terraplén, tenía 102 metros de largo. Eso hay que excavarlo, hay que ponerlo en valor arqueológico, y ahí es donde debe ir un memorial donde estén como mínimo esos 2.238 nombres, porque ahí sí que estuvieron todos, y ahí fue el momento final. Y en otros sitios ya se ha hecho. Aquí, esta es otra de las asignaturas pendientes. Ese debe ser el primer lugar de la memoria de la Comunidad Valenciana, sin desmerecer otros como Alicante, pero aquí es donde realmente se siguió practicando esos fusilamientos, y pienso que por lo menos aquellos que incluso están desaparecidos, por lo menos su nombre sí que debería estar en ese memorial, que vamos, en Europa se han hecho, en Estados Unidos, incluso en España, hay varios memoriales parecidos, ¿no? Sí, el Ayuntamiento de Paterna, incluso históricamente, es un pionero, porque cuando aún nadie hablaba de memoria histórica, el primer alcalde democrático socialista Bernardino Jiménez, sin ninguna ley que lo respaldase, ya empezó a, primero quitaron las calles franquistas, y el cementerio, pues como también pasó en Massamagrell, en otros, en Denia, etc. Ojo, sin existir ninguna ley, arriesgándose a represalias de todo tipo, pues ellos empezaron a dignificar esos cementerios. Todo esto que conocemos hoy en Paterna, que más o menos está decentemente cuidado, es gracias a aquella política. Aquellos primeros alcaldes fueron fundamentales. Nuestro primer objetivo es que antes que desaparezca esta generación que aún los conoció vivos, por lo menos se les pueda reparar en lo que se pueda. Ese es el primer objetivo. Derechos humanos a la víctima asesinada y a la víctima viva. Segundo, educación. Muy importante que todo esto se pueda hablar incluso en los ciclos formativos a nivel de bachillerato, eso, etc. Porque es que no sé a vosotros cuántos os habrán hablado de este tema, pero nada, sabréis muchos reyes católicos, mucho siglo XVII, pero cuando llega justamente lo que más se necesita, se corta. Luego, pues el tema de la investigación, el tema de la divulgación a nivel incluso pues, de medios de comunicación, etc. Todo eso va todo unido. Es que realmente a mí hay mucha gente que lo que nos pide primero que nada es investigar qué pasó con sus padres, ¿sabes? ¿Qué podemos decirle? En qué circunstancia, incluso los propios familiares nos lo piden así, ¿sabes? O sea que por ese orden, es decir, primero que nada cerrar heridas mientras podamos. Segundo, pues eso, por lo menos a que se aplique la ley. Quiero ser optimista, pero todo esto tiene un riesgo, que es que como vuelva el Rajoy o el PP de toda la vida a gobernar, no como ahora que parece que todo esto se acabará. Es decir, igual que han hecho cuando han gobernado, lo han dejado, no se han atrevido a derogar la ley, pero lo han dejado impracticable. Yo soy optimista mientras en España gobierne gente progresista. Así es que este problema no es solamente político, son derechos humanos. Yo pienso que si eso se hace así, si se van, digamos, solucionando, si se van cerrando esas heridas, si se va enseñando a la gente simplemente lo que pasó, pues evitaremos que se vuelvan a repetir muchas cosas. Lo que no puede ser es que alguien se base en la ignorancia y en desinformar y dar una pátina de normalidad a lo que en Europa es simplemente ilegal y anormal. A ver si se atreven estos a decir lo mismo en Alemania. Se vayan a Alemania a decir que una placa, primero si es que existe alguna, que una placa en memoria de Hitler se debe dejar porque forma parte de la historia. Esa es una de las vergüenzas que tenemos en España, que esa pátina de normalidad hace que incluso esta gente que os responde así, en el fondo si le miráis a los ojos se ofende.
Si esto ha sido siempre el Barón de Cárcel. Pues el señor Barón de Cárcel acompañó a los ocupantes de Valencia y mientras él ocupaba el ayuntamiento, pues empezaron los asesinatos, empezaron la represión y el Estado con ello. Entonces, no es solamente que fue alcalde de Valencia, es que formó parte de esas autoridades, igual que muchos más. El peor problema es ese, que haya gente que incluso llegue a ofenderse porque haya una iniciativa para quitar esos nombres. Es que es ilegal, es decir, todos esos nombres, aparte de que yo creo que hay que quitarlos por una cuestión pedagógica incluso, es que están contra la ley. Es ilegal que existan nombres de asesinos o de amigos de asesinos en sitios públicos recibiendo honores. Y una placa en una calle es un sitio público donde se le da un honor a alguien, en este caso, que no tiene por qué estar ahí. Pero ya te digo, a esta gente habría que preguntarle si, ¿cómo ve usted que en Alemania puede haber